Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la quinta semana de Pascua. Martes de la quinta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14, versículos 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión. Aquí es la continuación del Evangelio de ayer. Nuevamente el contexto de este largo discurso, este último discurso de Jesús en el Evangelio de Juan, es la última cena como preparación de Jesús a sus discípulos antes de que Él salga, o sea, su éxodo, que hace referencia a su pasión, a su arresto, pasión, muerte y resurrección. Los discípulos están afligidos, quizás confusos y entristecidos por las palabras que Jesús les dice de que se tiene que marchar. Y aquí Jesús busca consolarlos cuando les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Esta palabra paz, shalom, que es la palabra de saludo aún entre los judíos hoy en día, y no solamente entre los judíos, también entre los musulmanes es una palabra de saludo. Creo que también en los filipinos una derivación de esta palabra es la forma en que se saluda, ¿no? Y el sentido básico de ese saludo es el bienestar o la salud de la persona en ese saludo de paz. Pero para Jesús, esta paz que da es mucho más que simplemente el deseo de salud, de que estés bien, sino de que estar en la presencia y el poderío de Dios mismo, ¿no? Porque la paz que Jesús da no es simplemente la ausencia de guerras o de conflictos o de problemas, que es como la mayoría de nosotros entendemos la paz, ¿no? De que no exista violencia, de que no existan guerras, pero no. La paz que Jesús les ofrece a sus discípulos y nos ofrece a nosotros es la paz que reina aún en medio de conflictos o guerras o violencias. Esa paz que te dice: no estás solo, no caminas solo, de que hay una realidad por encima aún de este conflicto, de esta violencia que estás viviendo, que estás en medio de, y que esta paz ni la violencia del mundo te la puede quitar, ¿no? Ya San Pablo en la carta a los Romanos nos dice, ¿qué es lo que me puede separar de Cristo, ¿no? Guerras, violencias, el hambre, nada ni nadie puede separarme del amor de Cristo, ¿no? Y esto es a lo que Jesús también se refiere cuando uno vive en esa realidad de que nunca caminamos solo, de que Dios desde el principio de la creación, desde el principio de la alianza con su pueblo, ha hecho una promesa de caminar con nosotros, de caminar con su pueblo, siempre y cuando nosotros pongamos nuestra parte de
identificarnos con aquel que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Esta es la promesa que Dios ha hecho con su pueblo. Esta es la promesa que Jesucristo ha hecho con la comunidad del reino, de que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida, ¿no? Entonces, esta es la paz que Jesús le ofrece a sus discípulos que se encuentran tristes y confundidos por estas palabras de que Jesús está por marcharse, o sea, por su salida o su éxodo, su nuevo éxodo. Dice, no pierdan la paz ni se acobarden. ¿Cómo es que uno pierde la paz? Bueno, cuando nos dejamos paralizar por el miedo, cuando permitimos que aún la violencia o conflictos en torno a nosotros nos paralicen y nos hagan pensar de que está todo perdido, de que esto es mucho más grande o más poderoso que la presencia de Dios misma, ¿no? Entonces, cuando uno se deja paralizar por el miedo, cuando uno se deja paralizar por el entorno en el cual estamos viviendo quizás conflictos o violencia, pues es cuando uno pierde la paz, porque pierde de vista a Cristo, de que Cristo, pensamos de que Cristo no está con nosotros, de que se ha ido, ¿no? Igualmente, cuando dice ni se acobarden, ¿no? Esto de acobardarse, yo lo conecto con esto de dejarse paralizar por el miedo, ¿no? Lo cual son experiencias muy reales cuando uno vive en medio de la violencia, vive en medio de conflictos, ¿no? Que a veces no sabemos ni de dónde agarrarnos simplemente para subsistir, ¿no? Pero Jesús nos dice de que hay una realidad que se impone por encima, de que cuando uno se deja llevar por esta convicción de que Dios siempre, siempre camina con nosotros, aún en medio de la violencia, se puede vivir esta experiencia, esta realidad de la paz, que nos ayuda a tener claridad de pensamiento, claridad de discernimiento. Y esto es algo de suma importancia, porque cuando uno se deja paralizar por el miedo, cuando uno se acobarda, una de las cosas que se experimenta es la confusión. Experimentamos también esta noción de que todo está en contra de nosotros y empezamos a ver monstruos en todos aquellos que los vemos como enemigos. Para el cristiano, en realidad no puede haber enemigos, ¿no? Aún aquellos que nos puedan hacer daño, aún aquellos que puedan hacernos violencia, no son nuestros enemigos en realidad, ¿no? Porque esto sería personalizar la experiencia aún del sufrimiento, ¿no? Porque no es a mí simplemente, sino es a quien yo represento lo que está siendo atacado, ¿no? Y cuando nosotros personalizamos aún el sufrimiento, la persecución, pensamos de que, pobre yo, el mundo está contra mí, todos me odian, nadie me quiere. No es esto, ¿no? No es esto, porque cuando uno vive con la convicción de que vivimos bajo la providencia de Dios, de que vivimos como testigos del Dios que se ha hecho uno con nosotros, entonces un cristiano no puede tener enemigos, ¿no? Y aún aquellos que nos pueden hacer violencia, uno los tiene que ver desde el punto de vista tanto de Cristo como de Dios, ¿no? Y que cuando por la gracia de Dios uno logra vivir esta realidad, pues es ahí cuando se manifiesta esta paz que Jesús le ofrece a sus discípulos. No dejarse acobardar, no dejarse cegar por la violencia o por el miedo, ¿no? Es recordarnos de que nunca estamos solos, porque repito, cuando uno se ciega a causa del miedo, o cuando uno se paraliza, o cuando uno se acobarda, empezamos a ver monstruos por todas partes. Y cuando caemos en eso, entonces ya prácticamente nos hemos convertido en lo mismo de aquellos que promueven la violencia para con nosotros. Y esto nunca puede llevarse a cabo, nunca puede ocurrir, porque cuando hacemos esto, permitimos esto de convertirnos en aquellos mismos que están promoviendo la violencia en contra mía, en contra de nosotros, pues entonces ya hemos perdido de vista a quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Dice
Continúa Jesús diciendo: me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amarán, se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Sí, el Padre es más que Jesús, pero después de la resurrección y de la ascensión de Jesús a Dios Padre, entonces ya el Cristo que está por encima del tiempo y el espacio, tendrá la misma gloria que Dios Padre. Pero este Jesús, que aún está por pasar por su pasión y su muerte, sí, pues podemos decir que es menos que el Padre, pero en su gloria, en la gloria del Cristo resucitado, entonces ya este Jesús tendrá la misma gloria que Dios Padre. Y es de lo que hablamos cuando hablamos de la Santísima Trinidad. 3 distintas personas, un solo Dios, con una misma dignidad entre los 3. Se lo he dicho, dice Jesús, ahora antes de que suceda, para que cuando sucedan crean. Y también para consolarlos, puesto que aún no saben qué hacer con estas palabras de Jesús. Ahora, Jesús también dice que se alegrarían de que me vaya al Padre. Si Jesús no regresa al Padre, pues entonces no les podrá enviar el Espíritu Santo que continuará la misión de Jesús mismo y que les enseñará a cosas de que quizás el Jesús mismo, el Jesús del antes de la muerte y resurrección, quizás no, de que era incapaz de enseñar, repito, porque el lenguaje humano es muy limitado. Y hay ciertas experiencias y realidades, particularmente de aquellas místicas o espirituales, que el lenguaje humano simplemente es incapaz de comunicar y de expresar. Y son intuiciones, son experiencias que solamente el Espíritu nos puede dar y la forma que el Espíritu las puede dar, ¿no? Y quizás sea esto a lo que Jesús se refiere, el por qué Él tiene que regresar y por qué los discípulos deberían de estar alegres de que Él se regresa, para que después puedan crecer en esa nueva vida del reino que el Espíritu Santo les impartirá, porque después de la resurrección, después que recibe el Espíritu Santo, es cuando la iglesia realmente empieza, es cuando los discípulos entonces llegan a conocer, gracias al Espíritu Santo, lo que Jesús, el antes de la muerte y resurrección, no les pudo enseñar. Y que cuando ese Espíritu se les da, entonces llega ese mundo de ¡ajá! Ahora lo entendemos. Y desde ese momento en adelante la iglesia nace. Desde ese momento en adelante, entonces estos hombres y mujeres acobardados por la violencia que cayó sobre Jesús, después salen a predicar públicamente: Cristo vive, ¿no? Y ya aún aquellos que lo entregaron para que fuera crucificado, no los condenan, sino que los llaman al arrepentimiento. Por eso, un cristiano no puede tener enemigos. Eso simplemente no puede ser, ¿no? Dice Jesús: ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo podemos decir que es Satanás, todo aquello que es toda fuerza que se opone en contra del plan de salvación de Dios. Y dice: y no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Esta es la vida de Jesús, esta es la misión de Jesús: hacer la voluntad de Dios Padre. Y nosotros, que llevamos el nombre de cristianos, pues entonces somos llamados a seguir los pasos de Jesús. ¿En qué? En el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre. Esto es lo que significa ser cristianos. Esto es lo que significa ser ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado. Pues varias palabras que Jesús les da, y todavía los discípulos no logran entenderlo, y no será hasta que el Espíritu se les dé que lograrán comprender todo esto que Jesús, antes de su muerte y resurrección, les quiere impartir. Pero nuevamente aquí el lenguaje humano es imposible de penetrar este misterio que solamente el Espíritu Santo les dejará claro y los inspirará a ir más allá de lo que
nuestro lenguaje humano puede revelarnos. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.